Hola equipo, ¿cómo están? Buenas tardes. Está bien. Bien, Hola, hola. buenas tardes. Angélica, Tatiana. Bueno, en este caso, pues vamos a hablar del ciclo Scrum, de las fases que digamos que vimos durante este ciclo académico y pues antes de ponernos, digamos, en contexto con las fases, pues es interesante pues ver que estamos acá trabajando con dos proyectos, uno con el proyecto de champú a base de cebolla morada o productos naturales y el proyecto de Angélica, que nos puede contar de qué se trata. Sí, el proyecto se trata, pues, para realizar un producto para una consultora que, pues, realiza actividades para constructoras. En estos momentos, pues, lo que se les pidió al grupo para trabajar desde la metodología Scrum es para mostrar la forma clara de la propuesta de valor de la empresa, porque está iniciando. Entonces, ese es el trabajo que estamos desarrollando. Ok, Angélica, o sea que esa es digamos, como la visión, como nosotros tres como product owners, esa es la visión de tu proyecto, como Sí, la razón de señor. ser. Ok. Sí, señor, Nuestro, ese es el objetivo. Súper, Angélica. El proyecto pues que trabajamos con Tatiana pues mi persona es un proyecto pues digamos de una creación de fabricación de champú a base de recursos naturales o digamos ingredientes naturales. Digamos que ese como product owner definimos como la visión nuestra visión es como que suministrar al mercado un producto que ayude a cuidar a las personas de su cuero cabelludo sin generar tanto efecto secundario, que es lo que digamos producen otro tipo de productos en el mercado que tienen demasiados, no sé. Componentes químicos, que es lo que Exactamente. ayuda, que afectan obviamente todo lo que es la fibra capilar de la persona. Entonces queremos es que con productos naturales totalmente ayude a que esta fibra capilar no tenga tantas afectaciones y también que su ciclo de vida sea muy grande. Súper. Entonces, digamos que, pues sí, iniciamos al inicio del proyecto, que es la fase número 1, es donde, digamos, se crea, pues, como el caso y definimos, pues, los roles de donde está el Scrum Master, el Product Owner, donde estamos también, pues, digamos, si hay un Agile Coach, etcétera, y los miembros del equipo que vamos, cómo vamos a llevar a cabo, digamos, como este proyecto, ¿cierto? Digamos que en el caso, pues, es muy importante siempre tener la visión del proyecto, que es donde queremos estar, donde queremos llegar, y pues obviamente una vez tengamos definido bien el equipo, distribuir las funciones. Entonces yo creo que ese ha sido el aprendizaje más importante de esta etapa número 1. No sé, Angélica, ¿cómo conformaste tu equipo? ¿Cómo organizaste tu caso? ¿Está silenciada? Sigue silenciada. En esa primera fase, lo importante fue conocer el objetivo del proyecto, qué era lo que en realidad se quería, y visionarlo. Luego también organizar, pues, los roles del equipo con el ánimo de que se lograra, pues, identificar a quiénes íbamos a necesitar para esa tarea. ¿Ya? Entonces ya al distribuir efectivamente, pues, los roles nos daba claridad y responsabilidades a cada miembro del equipo. Súper. Bueno, y ahí digamos que ya pasamos a la fase 2, ya tenemos el caso, ya tenemos estructurado nuestro equipo, que fue así como lo organizamos con Tatiana y pues tú también, Angélica. Ya pasamos ya como a determinar pues como esas historias de usuario a través de épicas, esas épicas que nos permitían pues que los clientes capturar ideas grandes de los clientes, ideas muy generales y como irlas desglosando como en pequeñas historias de usuario para poder definir, digamos, o desagregar esas tareas que íbamos a hacer, pues, como para empezar a llevar a cabo nuestro proyecto. No sé, Tatiana, si pronto en esa etapa, ¿cómo la viste? ¿Cómo organizaste? ¿Cómo te sentiste? En esa etapa me sentí, digamos que, cómo se puede manejar de manera estratégica como un organigrama de los tipos de usuarios que uno puede manejar y cómo los puedes, digamos, desglosar. Entonces, digamos que todo ese producto en temas de actividades, cómo tú los manejas. Entonces, ejemplo, en mi historia del usuario, como yo lo grafiqué, primero creé fue un módulo de autenticación de usuarios. Entonces, ¿qué tipo de usuarios teníamos nosotros? Y qué tanto eso nos podía generar en puntajes antes qué participación
de ciertos tipos de usuarios teníamos nosotros. Entonces, así mismo lo podíamos desglosar. De ahí ya desarrollábamos como, ok, ahora qué tipo de producto sobre este champú queremos hacia estos usuarios. Y ya después qué íbamos a implementar nosotros en temas, digamos, de desarrollo innovador para nuestro producto. Entonces, digamos que esa fue como la fase en como yo pude desglosar esa construcción. Ok, súper, ¿no? Y digamos que nuestro papel como Product Owner, digamos que es supremamente importante porque somos nosotros quienes capturamos toda esa información del mercado y convertimos esas necesidades en tareas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de historias de usuario, hablamos de tipos de usuarios, pueden ser clientes, pueden ser distribuidores, personas pues del común que uno pueda, digamos, en la calle indagar, ¿cierto? A través de entrevistas. Después, Proveedores, sabemos todo. que si esta gente, uno define el quiero, que es como, pues, qué es lo que quiere el cliente, o sea, qué es lo que el cliente desea y para qué lo quiere, o sea, pues, cuál es el fin digamos, como de esa necesidad. ¿Listo? Digamos que en esta delimitación de fases, digamos que ya organizamos un poco y empezamos como a armar ese product backlog, que es lo que nos empieza hacemos la fase como de estimar tiempos, y estimamos, digamos, por ejemplo, en prioridades altas, medias o bajas, cada una de esas tareas. Digamos que así pudimos, pues, como organizarnos y bueno, ahí empezamos como a clasificar estas fases y armar la pila de sprint, que la pila de sprint ya es las historias, las tareas del sprint, definir responsables, y en estas responsables nos ayudó mucho el tema de la matriz RACI, que es, pues, digamos que otra metodología que nos ayuda como a definir responsabilidades y digamos que organizarnos en esta tarea. No sé, Angélica, que tengas para agregarnos ahí en el tema de la planificación ya de la pila de sprint. Bueno, lo importante aquí es conocer esas historias, porque eso es lo que nos va a orientar hacia el objetivo, lo que queremos lograr para entregar, pues, como producto. Si nosotros no conocemos, y así como ustedes lo mencionaron, que estaban detallándolo hasta llegar hasta las tareas específicas. Entonces, partimos de estas historias, de eso que cada uno del tipo de cliente que nos quiera decir, pues ya ahí nosotros construimos. Entonces, creo que es tan importante como la primera fase, también conocer qué es lo que realmente quiere el cliente. Súper. Para nosotros fue muy importante, Angélica y Tatiana, también definir como, digamos, como darle prioridad a esas tareas. Entonces, es la estimación, usamos, digamos, como la técnica de las camisetas, de las tallas, L, XL, cuando decíamos XL, pues la tarea más difícil, L la que le sigue y S, XS ya las tareas más la más pequeñas. complicada. En ese mismo orden vamos armando como la pila de sprint y así mismo le vamos atacando, pues, y empezamos a como asignar responsabilidades y como a sacar las tareas. Ya después entramos en la fase 3, que ya es la implementación. Ya tenemos historias de usuario, ya tenemos definidas, pues, las actividades, las tareas. Ahora sí vamos a empezar a ejecutar el sprint. Aquí arranca esta carrera, pues, digamos que donde todos empezamos manos a la obra, vamos a ejecutar todo ese tipo de, digamos, de acciones para lograr el objetivo. En esta fase de implementación también es interesante porque nunca se deja de modificar, digamos, como la pila o el product backlog. ¿Por qué? Porque siempre salen tareas nuevas, porque en la ejecución de cada tarea hay impedimentos o cosas que retrasan, digamos, la ejecución de estas tareas. Entonces toca como devolverse un poquito, ir a ajustar, digamos, el product backlog, o de pronto resulta que el cliente en esas demostraciones, porque aquí ya empezamos a hacer algunas demostraciones, entonces el cliente dice, no, es que yo quiero como otro tipo de producto, quiero como, no sé, quiero que también puedan ofrecer un acondicionador. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, entonces ya está el champú más acondicionador. Y empezamos como Product Owner a analizar si es viable, ¿cierto? Empezar a hacer, digamos, como cambios, o qué tan viable, digamos, digamos, ejecutar nuevas tareas. Entonces, en esta implementación, digamos que fue muy importante. Aquí yo creo que Tatiana lo va a decir, digamos, como las metodologías como Kanban, como el uso de herramientas como Planner, para poder, digamos, como organizar estratégicamente en un tablero las tareas.
Hay algo que también es súper importante que se nos presentó a nosotros, o en el caso cuando estábamos haciendo como todo el producto, era que cuando hablamos de que teníamos un champú, nos dijeron como, ok, pero ¿va a ser solo para mujeres o para hombres? O es totalmente unisex. Entonces, digamos que eso fue una de las cosas que a nosotros obviamente nos hacía como devolver y decir como, ok, ¿cómo estamos mejorando o cómo estamos haciendo un producto que de cierta manera sea para todo tipo de público y que no vaya a generar, digamos, una fragancia que solamente catalogue para las mujeres o solamente catalogue para los caballeros? Entonces, digamos que esa parte ahí ya se ajustó e hicimos como un producto de transparencia en colaboración y adaptación al cambio desde los principios principales que tenía nuestro producto. Entonces, digamos que ahí lo manejamos. Y ya, digamos, en mi caso, yo lo manejé en la parte mirando en la parte de Canva, pero haciéndolo más estilo marketplace. ¿Qué tanto nos iba a funcionar el marketplace en el estilo Canva para nosotros, en el shampoo? ¿Y qué tanto se iba a mover en el mercado? Súper, Tatiana. Igual el tablero Canvas, digamos, lo que nos ayuda es como a visualmente ver, digamos, cómo el backlog que tenemos de tareas, ¿cierto? Partiendo desde la historia del usuario, qué es lo que está en proceso, qué es lo que ya está completado y qué es lo que está pendiente o en revisión. Entonces, digamos que este tablero nos ayudó mucho como a entender en qué va el proceso. Es como el mapa de calor del proceso, el mapa de avances, de cómo va, digamos, como el sprint. Y en esta etapa fue muy importante también el tema del daily Scrum, que son las reuniones diarias, digamos, de 10 minutos, donde se revisan, digamos, los avances del proyecto, donde se revisaron también el tema de pendientes, donde revisamos también como, por ejemplo, el registro de impedimentos y digamos que esas tareas que tanto impedimentos internos como externos, que nos están afectando como el flujo del proceso de esas tareas. Entonces, digamos que en ese daily Scrum o reuniones diarias del Scrum, es donde definimos también como equipo, bueno, venga, ¿en qué va esta tarea? ¿Qué es lo que impide? ¿Es un impedimento externo, interno? Tuvimos dificultad con el tema del empaque, porque obviamente el empaque, para que el INVIMO lo apruebe, también hay que hacer un tema de un requerimiento. Entonces, digamos que hay que Todos los reportes. hay que, digamos, como asesorarnos un poco en cuanto a ese tipo de cosas, porque el INVIMA es muy estricto en ese tipo de elaboración de productos. No sé si Angélica nos puede agregar algo en el tema de los Scrum diarios o como el tema de Canvas, cómo te organizaste en tu proyecto. Listo. Bueno, en el proceso de la construcción del tablero Scrum, pues nos permitió, como ya lo habían mencionado ustedes, en mi caso, reconocer cuáles eran esas tareas pendientes, cuáles eran esas tareas en curso y las pruebas de verificación, también aquellas que ya estaban terminadas. Resulta que esto lo que nos hace es alertarnos como equipo, porque hay unos tiempos establecidos, ¿no? Para poder entregar el producto. Entonces sí quedaron cositas pendientes para que nos motivaban pues a seguir trabajando y a buscar las estrategias necesarias para poder lograrlo. Hay cosas que no dependen directamente del dueño del producto, sino que también del equipo en su organización. Entonces, en ese sentido, pues ya contamos pues con ese tablero que nos indica cuál es la ruta o también establecer como la prioridad de cada actividad pendiente. Ok, súper. Bueno, y digamos que de aquí ya pasamos a una etapa, en esta etapa, digamos, 3, digamos que también hay una parte muy bacana que es la retrospectiva y la revisión, digamos, de pendientes, ¿cierto? Entonces, digamos que esto nos ayuda como a reevaluar, digamos, a hacer digamos, algunas como análisis pues, de qué nos está impedimento o qué buenas prácticas hicimos en cada sprint para poder, digamos, adoptar las buenas prácticas y, digamos, lo que nos impide, como superarlo, ¿cierto? Ya después pasamos a una etapa, digamos, de lanzamiento, donde, digamos, ya tenemos el producto listo, ya la mayoría de tareas del sprint están ejecutadas. Ahora sí el cliente, estamos haciendo demostraciones al cliente y el cliente nos va a decir, bueno, listo, ya está ok. Esto me gustó, no me gustó. Esto me gustó, presentamos el incremento, hicimos el lanzamiento y perfecto. Al final lo que hicimos fue un análisis de cada sprint, cómo nos fue con el proyecto y listo. Eso fue como tuvimos los reportes automáticos. Acuérdate que tuvimos los reportes automáticos donde pues, obviamente teníamos como todo lo que fue bueno y lo que fue malo y también como esas partecitas que lo que tú hablabas también, Angélica,